Muy buenas tardes, cuando son las 7 de la tarde arrancamos la promoción de esta tarde con una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer y saludamos, lo primero de todo, a Ana Nieto Churruca, escritora y fundadora de las plataformas Triunfa con tu libro y editatulibro.net. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Estupendamente, muy buenas tardes, José, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Un verdadero placer. Hoy vamos a hablar contigo con motivo del lanzamiento precisamente de esta última plataforma, editatulibro.net, y que nos puedas contar un poquito pues más detalles al respecto. Lo primero de todo, para ponernos en antecedentes, ¿por qué surge esta idea? ¿Por qué surge esta plataforma? Bueno, esa plataforma surge por otra que tiene ya casi 10 años, que es triunfacontulibro.com, que es una plataforma, es una empresa en la que nos dedicamos, y yo lidero el proyecto, a ayudar sobre todo a profesionales a escribir libros con potencial de venta y a publicarlos, ¿no? Sobre todo publicarlos en Amazon, que es la tienda con diferencia que más libros vende en el mundo. Amazon se calcula que vende aproximadamente 1 millón de libros al día en todo el mundo, pero son muchos libros. Bueno, entonces, a raíz de que he ayudado a muchos autores a escribir los libros, pues luego quieren publicarlo para que se venda en esa tienda. Entonces, hace tiempo que nosotros ofrecíamos ese servicio y nos rodeamos de un equipo de freelance, de correctores, maquetadores, portadistas, editores, traductores, publicistas, ¿no? Porque la gente nos pedía eso: oye, ¿me podéis hacer una portada? ¿Me podéis subir el libro a Amazon? ¿Me podéis maquetar el libro? Bueno, entonces, a raíz de todo esto, lo que decidimos ya casi hace 8 meses es montar esta nueva plataforma que se llama editatulibro.net, donde ponemos en contacto a los mejores profesionales de servicios editoriales con autores fundamentalmente que quieren autopublicar su libro, sobre todo publicar el libro en Amazon. Y entonces los autores que han escrito un libro pueden encontrar un buen portadista para su libro, un corrector o correctora, hay varios, y ellos eligen con quién quieren trabajar, ¿no? Alguien que es experto en Amazon Ads, alguien que le puede traducir el libro en inglés, alguien que puede hacer lo que se llama un informe de lectura o una redacción de sinopsis. Es una plataforma que es única en el mercado hispano y que había una necesidad de mercado, porque los autores que autopublican, venimos observando desde hace 2 o 3 años que se ha profesionalizado mucho. Antes el autor que autopublicaba lo hacía de una forma un poco casera, se corregía él o ella mismo, se buscaba la vida para que un cuñado le hiciera la portada, que sabía un poquito de diseño, y hoy en día invierte en su obra, ¿no? Invierte contratando a un portadista, que alguna portada que destaque el resto de los libros, que el libro esté bien corregido, etcétera, ¿no? Y ese es el sentido que tiene la plataforma de editatulibro.net, donde todos los profesionales están homologados por nosotros, de forma que tenemos para dar la garantía al autor de que el trabajo que haga va a estar bien hecho. Así que eso es así, te he intentado resumir lo máximo posible cómo llegamos hasta esta plataforma. Plataforma que, por lo que tengo entendido, es pionera en España y en el mercado hispano. Sí, absolutamente. O sea, no hay nada parecido que ofrezca directamente. Sí que hay empresas que se encargan de hacer estos servicios, ¿no? Pero como empresa, nosotros lo que hemos hecho es como si fuera un Airbnb, para entendernos, que pone en contacto directamente a compradores con vendedores, ¿no? A autores que buscan estos servicios directamente con proveedores, y puedes tener varios, de hecho hay bastantes correctoras, la mayoría son mujeres, y puedes elegir, cada una ofrece sus servicios con precios diferentes, con distintos, de diferente forma, y es también hay paquetes de varios servicios, y es el autor quien decide trabajar con quien sea y contratar directamente y tratar directamente con el proveedor del servicio. O sea, para que entendamos un Airbnb, ¿no? ¿Qué es lo que hace Airbnb? Poner en contacto
al propietario de una vivienda con alguien que quiere un alquiler vacacional, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con proveedores de servicios editoriales, con autores que quieren publicar su obra. ¿Y qué requisitos tienen que pasar, por ejemplo, un diseñador, un ilustrador o una correctora para poder formar parte de la plataforma y mantener el nivel de, digamos, del equipo? Porque claro, al ser como un Airbnb, que cogiendo ese ejemplo, pues pueden entrar todas las personas que tengan una casa o una habitación disponible, pero tendrán que pasar ciertos filtros para que, digamos, la calidad del servicio o la calidad del alquiler no mengue y diga, pues contraté a esta persona y la portada no es lo que buscaba. O sea, ¿cómo cribáis todo esto? Bueno, lo cribamos, fíjate, de forma que de cada 10 propuestas que estamos recibiendo de proveedores, aprobamos una. ¿Y cómo la aprobamos? Hacemos pruebas, o sea, al corrector le hacemos una prueba de corrección, al maquetador una prueba de maquetación, al traductor una prueba de traducción, al portadista tenemos que ver qué portadas ha hecho para ver si pasan los niveles de calidad. Y aunque el autor paga el servicio cuando lo contrata, el proveedor de servicio no cobra hasta que el autor aprueba. Es decir, y si no, se le devuelve al autor. O sea, si tú encargas una portada y luego no estás contento, se te devuelve y el dinero y no lo cobra el portadista, ¿no? Hasta ahora, te digo, llevamos casi 8 meses en funcionamiento y no se ha producido nunca esto, afortunadamente, ¿no? Y para nosotros es prioritario. O sea, lo que más trabajo nos lleva es seleccionar bien la gente, que antes teníamos que buscarla un poquito y ahora nos llega, ¿no? Porque ya va siendo conocido en el sector y bueno, pues tenemos unas pruebas que, como llevamos además tiempo en el mercado, conocemos el sector editorial, ¿no? Y sabemos lo que es un buen proveedor de estos servicios y un proveedor, pues, que no cumple los estándares de calidad, ¿no? Bueno, esto desde luego está revolucionando la manera de publicar y vender libros. ¿Cómo puede cambiar esto las cosas del panorama actual? Bueno, el panorama ha cambiado ya muchísimo. Lo que pasa es que las editoriales todavía están, no sé si no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta, ¿no? Fíjate, para que te hagas una idea, el año pasado el gremio de libreros de España publicó unos datos que lo más significativo eran los siguientes. Decían que de los libros que editan las editoriales, que son los que se venden en librerías, solo el 86% de esos libros no venden más de 50 ejemplares. Solamente un 1% venden más de 3.000 ejemplares. Yo por eso siempre a mis autores les aconsejo la autopublicación. Esto ha cambiado muchísimo, sobre todo porque los libros se venden por internet, los libros tanto en digital como en papel, porque hay gente que cuando hablamos de vender por internet se piensa que es libro digital. No, quiero decir también en papel. Amazon vende libros en papel también, ¿no? Y entonces esto ha hecho que muchos autores que antes trabajaban con editoriales, pero te digo autores muy consagrados porque nos llegan a nosotros, ¿no? Novelistas que hace tiempo, o también autores de no ficción, de libros de no ficción, pues vendían por estos canales, ya no venden y entonces prueban autopublicación, ¿no? Entonces, se ha producido un cambio impresionante, de este cambio, ¿no?, del mundo editorial hacia el mundo de la autopublicación, y recientemente, hace 2 o 3 años, hacia la profesionalización del autor que autopublica, ¿no? Y hoy en día hay autores que cuando ves las portadas que tienen, por ejemplo, o la sinopsis, que es el resumen de un libro, ¿no?, o cómo el libro está maquetado, autores autopublicados, no es que sean peor que lo que publica una editorial, es que en muchos casos es mejor, ¿sabes? Porque tienen, hay un control. Nosotros, por ejemplo, cuando una editorial publica un libro, el autor no tiene nada que decir, se publica con la portada que le dice la editorial y como quiere la editorial, que en cierta forma tiene su sentido porque se supone que son expertos, ¿no? A nosotros tenemos un diálogo con el autor, es decir, como paga la portada, pues entonces
exige, ¿no? Y te dice, bueno, pues yo quiero, pues no lo quiero así o lo quiero asá, o sea, tienes mucho más feedback, se involucra más el autor y eso, bueno, pues hace que el producto final tenga un fondo y una forma mejor. Claro, y además, como bien has comentado, esto fomenta también el emprendimiento, porque yo he escuchado también personas que tenían un manuscrito, no llegaba a ser el libro, porque no encontraban una editorial, no les aceptaban, o les resultaba sumamente costoso, o directamente eso, no lo aceptaban porque no entraba dentro de su línea de trabajo, o simplemente no consideraban que era lo suficientemente bueno como para editar el libro. Ahora con esta plataforma todo esto cambia y es mucho más fácil, y sobre todo pues el emprender con tu propio trabajo. Claro, mira, José, hoy las editoriales, o sea, hoy no es que no haya, o sea, tú si envías un manuscrito a una editorial, lo más probable es que ni siquiera te contesten, no es que te digan no, es que ni lo van a abrir en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cómo trabajan las editoriales hoy en día? Buscan directamente a gente con audiencia, ¿vale? Buscan a gente con audiencia, o sea, gente que tiene muchos seguidores en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde sea, grandes audiencias. Y les proponen escribir libros, o sea, no, ahora cambia, o sea, es al revés, ¿no? Esto también lo hacía en cierta forma hace años, ¿no? Lo venían haciendo las editoriales, pero ahora es masivo. ¿Por qué? Porque ellos se quieren asegurar la venta de los libros. Entonces la venta, como ellos no se vende muy poquito, de hecho las librerías no tienen una lista de suscriptores, no tienen una lista como tiene Amazon. Amazon tiene el contacto del comprador, ¿no? Las editoriales no saben quiénes son, lo saben las librerías, tienen una lista de librerías. Entonces, el hecho de que prácticamente sea imposible y que ellos busquen al influencer para que el libro del influencer lo venda a su audiencia, ¿vale? O sea, se vende a la audiencia y se aseguran unas ventas mínimas. ¿Tiene sentido esto? Sinceramente no. Aunque seas un influencer, porque vas a dar el 90% de los royalties, que es lo que cobra el autor, ¿no? El 90% se lo vas a dar a la editorial. Entonces, no tiene sentido. Si tú autopublicas, Amazon te puede pagar hasta un 70% por royalties, ¿no? Entonces, la editorial paga solamente un 10%. Bueno, todo eso hace que todavía tenga mucho más sentido que los autores autopubliquen los libros. Es verdad que tienen que hacer una inversión y es verdad que el autor tiene que ocuparse también de promocionar su libro. Pero esto, si publicas con una editorial, tú también te tienes que hacer cargo de la promoción de tu libro. Claro. No solo porque vas a vender a tu audiencia, luego lo tienes que mover. O sea, yo conozco gente que publica con editoriales y que tiene su propia agente de prensa. O sea, a no ser que seas una figura, un Arturo Pérez Reverte, o sea, 2 o 3 escritores por los que apuesta mucho la editorial, los demás es sálvese quien pueda, y lo que hacen es tirar muchos, o sea, se publican muchos libros, demasiados libros. Se calcula que en España se publican cada año 80.000 libros. Son muchísimos, entonces sacan un poquito de cada libro, ¿no? Sacan un poquito de cada libro. Los libros van a las librerías y duran muy poquito. Se retiran y los autores que tienen un contrato de exclusividad con la editorial se encuentran con que ese libro ha desaparecido y como la exclusividad la tiene la editorial no pueden hacer nada con su libro, ¿sabes? Entonces, eso es otra cosa muy importante, el que el autor tenga el control de su obra. Si tú autopublicas, tienes el control 100% de tu obra. También, como has comentado hace un momentito, el marketing es muy importante porque puedes tener un buen libro, un buen producto, pero si nadie lo conoce, difícilmente va a llegar a la gente y difícilmente se va a leer. Exactamente, o sea, es muy importante. Fíjate, el marketing empieza por también tener una buena portada, una buena sinopsis. O sea, el comprador
de tu libro, el lector, tu futuro lector, te va a elegir. Si no tienes una portada no te va a ver, porque normalmente cuando tú buscas un libro y lo buscas en internet y seguramente en Amazon, tu libro va a aparecer junto con otros más o menos 9 libros más, ¿no? En una pantalla. Entonces tienes que destacar con eso es parte del marketing. Un título potente, fundamental, el título es fundamental. Una sinopsis, porque una vez que el lector lee el título y le ha atrapado la portada, va a leer la sinopsis. Bueno, todo eso es parte del marketing, pero luego tienes que tirar del libro. O sea, el libro te va a abrir muchas puertas, si es un libro de no ficción, ir por delante con un libro es mucho mejor que ir con cualquier otra cosa, con un blog, con un folleto, o sea, no tiene nada que ver. La autoridad que te da un libro no te la da ninguna otra cosa, ¿no? Pero tienes que moverlo, hay que moverlo y bueno, esto que se pensaba antes y que todavía había gente que pensaba, bueno, yo me dedico a escribir, que es lo que sé hacer, y lo demás, que se ocupen los demás. No se va a ocupar nadie, y que si no te ocupas tú, te podrán ayudar. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio que es publicación y posicionamiento en Amazon, que lo que hacemos es que los primeros días, cuando tú publicas un libro en Amazon, es cuando Amazon lo considera novedad y es más fácil posicionarlo. Entonces utilizamos algunas estrategias de posicionamiento en Amazon, ¿no? Pero a partir de ahí es el autor el que tiene que hacer esa actividad, que es promocionar su propio libro. Claro, y ahora, si me permites, voy a preguntar a la faceta de escritora. Y para que nos des algunos tips, ¿qué ingredientes tiene que tener un libro, ya que estamos hablando de escribir, para que pueda llegar a ser un futuro bestseller, por ejemplo? ¿Qué tiene que tener? Vamos a hablar de 2 tipos de libros. Yo he escrito 8 libros de no ficción, ¿vale? 5 de ellos han sido bestseller, y es de lo que más puedo hablar. Entonces, te voy a decir simplemente una pequeña anotación de lo que es una novela, un libro de ficción, que para mí, básicamente, para que se venda, tiene que enganchar al lector. Es un libro que tiene que emocionar, tienes que despertar emoción de principio a final, con lo que sea, ¿no? En el caso de no ficción, para mí el libro de no ficción, para que tenga éxito, primero tiene que ser un libro fácil. Fácil quiere decir que se entienda fácil. Normalmente cuando alguien busca este tipo de libros es porque tiene que resolver un problema o tiene que conseguir algún objetivo, algún beneficio, ¿no? Entonces, le tienes que explicar cómo hacerlo de una forma fácil, que lo entienda fácil, que lo pueda aplicar fácil y que consiga un resultado lo más rápidamente posible. Estos son los libros que más se venden, son lo que se llaman libros transformacionales, que quieres ir del punto A al punto B, lo lees, lo aplicas, lo consigues rápido, y esos libros funcionan muchísimo el boca a oreja. Si tú te has resuelto ese problema, cuando hables con tus amigos, familiares y tal de esto, seguramente te vas a acordar el libro y lo vas a comentar. Y así se venden muchos libros, este tipo de libros. Entonces, eso es muy importante. Y luego que el autor lo promocione. Y luego te diría 2 cosas que son las que no debe tener este tipo de libros, ¿no? Uno, que es muy típico en el autor novel, en el primer libro que se escribe, incluso el segundo o el tercero, y es, en lugar de centrarte en el lector, intentar demostrar lo que sabes, ¿no? Entonces te pones a escribir y ya venga ahí. Y es ese no me sale ahora la palabra, esa exigencia de la perfección, vamos a darle así un poco la vuelta, sí. que entras en un bucle, no acabas, bueno, ya que he puesto esto, venga, voy a poner esto, otro, y voy a poner esto. No. Eso es lo fácil de escribir, pero el trabajo del autor es toda esa información que tú tienes, no largarla así, venga tú, ya que el lector se apañe y ya sacará algo, no. Tienes que hacer un esfuerzo por saber qué es lo que está buscando tu lector y con toda esa información explicarlo lo más fácil posible, probablemente no todo lo que sabes, sino de aquello que sabes, ordenarlo y explicarlo sencillo y fácil para que te entienda rápido y lo pueda aplicar fácil. Ahí está
el trabajo del autor. Y ese es un error que se comete bastante a menudo. Y luego otro también bastante frecuente es comenzar el libro con fundamentos, definiciones, y esto hace que el libro sea un libro didáctico y que el lector salga corriendo. O sea, tú si escribes un libro, yo que sé, de marketing para emprendedores, por decirte algo, no empieces con la definición, lo que es el marketing digital, lo que... No, la gente no quiere eso, quiere otra cosa. Y luego, hablando precisamente de lo que quiere la gente, no sé si existen dos tipos de escritores o dos formas de plantearse el escribir un libro. Yo he hablado con algunos y algunos escritores, antes de elegir el tema, hacen un sondeo de lo que la gente le gusta leer, lo que la gente le apetece leer, y sobre esa idea fundamentan su historia. Y otros escritores que les da igual totalmente eso y buscan la inspiración, es decir, sentarse y que les venga la idea a la cabeza y esa idea ya la transforman poco a poco y la hacen en el libro. Es decir, unos piensan en un producto y otros en una obra de arte literaria, por así decirlo. No sé tú en qué parte te posicionas, o si no estás de acuerdo dices, no, eso no existe. Solo hay un tipo de escritor y las cosas vienen como vienen. ¿Qué opinas al respecto? Que el segundo libro son libros que está bien para escribirlos, pero que no se venden. O sea, no quiere decir que tú digas, bueno, vamos a ver, ¿de qué queréis que hable? Que voy a escribir, decirme, y tú que no tienes ni idea de, yo qué sé, de herencias, por decirte algo, te pongas a escribir sobre herencias. No. Lo que significa es que si tú vas a escribir, y te pongo un caso, por ejemplo, de un autor nuestro, sí, que escribió un libro que se llama Protege tu herencia. Y además me viene muy bien este caso, ¿no? Él quería escribir algo no en plan técnico y tal, de lo que es una herencia, sino algo para poder entregar a sus clientes para que entendieran bien, ¿no? Lo que son alguien que tenía muchísima experiencia. Y entonces lo que hizo fue precisamente preguntar a clientes y tal, pues cuáles eran las preguntas más habituales. Hizo un poco un sondeo, ¿no? Aunque él se dedicaba a eso, sí, pero claro, siempre no había hecho el esfuerzo de preguntar, de bueno, qué es lo que más que te interesa sobre esto y Y con eso hizo un libro muy, muy centrado en el lector final, que se entiende perfectamente. Ese libro ha sido un éxito total, es de Abel Marín, se llama Protege tu herencia. Y le entrevistaron en muchísimos sitios, ha salido muchas en televisiones, prensa y tal. Eso sí. Ahora, si tú, imagínate al revés, tú dices, bueno, yo sé muchísimo porque yo soy un abogado y tal y cual, venga, yo voy a empezar y voy a decir aquí la legislación tal, y en este número, en el artículo 25B42, dice tal, y utilizas un lenguaje muy corporativo, probablemente ese libro no se hubiera vendido. Y ese es el esfuerzo que te digo que tenemos que hacer. Eso de la inspiración está muy bien, pero fíjate, incluso en los libros en las novelas, que puedes decir, bueno, ahí sí que hay un proceso como más creativo, literario, no hay que tener en cuenta tanto el lector. Sí, lo tienes que tener. No quiere decir que el lector te tiene que contar cuál es la trama, ¿no? Ahí está, es la labor del autor, pero sí que a lo mejor te tienes que centrar y saber que ahora, pues, la gente lee de una forma mucho más visual que antes, se concentra menos y tienes que escribir a lo mejor de una forma un poco diferente. Tú eso lo tienes que, si quieres vender, si quieres llegar a la gente, tienes que saber cómo consume la gente eso que tú estás haciendo. Y eso no desvirtúa tu labor como artista, como creador. Claro. Todo lo contrario. Tienes el valor añadido de que has hecho ese esfuerzo por lo que tú sabes, lo que quieres contar, hacer el esfuerzo de trabajarlo para que te entienda bien quien te quiera leer. Y volviendo, si te parece, para cerrar la entrevista y así terminar el ciclo, hemos empezado con la plataforma editatulibro.net. ¿En qué beneficia editatulibro.net al futuro escritora que quiera usar esta plataforma? Pues lo beneficia es que los precios, al ser directamente de proveedor a autor, son mejores, es mucho más transparente, y luego tiene la posibilidad de ir a una gran cantidad, o sea, tiene de
de proveedores dentro del mismo servicio. Es decir, es como si tú, volvemos a Airbnb, tienes la posibilidad de ir a un solo casa o tienes múltiples casas, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, tienes diversidad de proveedores y también yo te diría que es una plataforma muy interesante para que los autores vean la variedad de servicios editoriales que pueden contratar, que mucha gente no los conoce y a lo mejor les interesan e incluso les parece, oye, qué precio más bueno para esto. Por ejemplo, hay un servicio que se llama Informe de Lectura, en el que unos editores con muchísima experiencia en el mundo editorial te van a decir lo que se puede cambiar o modificar o mejorar en tu obra para que tenga más gancho comercial, ¿no? Este es un servicio que no cuesta, o sea, muy razonable, y esto es como darle un curso de escritura a cualquier autor, de escritura de verdad, de cómo escribir para que el libro llegue, para que tenga potencial, ¿no? Y como eso, pues te digo muchas cosas que ofrecemos ahí que, bueno, pues yo creo que a los autores les puede interesar conocerlo para mejorar su producto, que para mí un libro es un producto muy bonito, el producto que tiene la mejor relación calidad-precio, porque todo lo que tiene un libro y lo poco que cuesta, o sea, todo lo que te da, yo he aprendido muchísimo, prácticamente, yo diría casi todo, en los libros. Y bueno, yo creo que tienen eso, variedad, buenos precios y variedad tanto en servicios como en proveedores. Claro, y además que sois los primeros interesados también en que el libro funcione, porque no deja de estar bajo vuestro sello, por así decirlo. Entonces, un cliente contento y agradecido es un cliente que va a estar orgulloso de mostrar su obra, y el boca a boca, pues quieres que no, pues también hace mucho, con lo cual va a recomendar también a otros compañeros que usen este servicio. Bueno, ahí, José, nosotros no somos sello editorial, o sea, no contratan directamente, digamos. Claro, pero vosotros es el intermediario. Pero nosotros sí que garantizamos que el trabajo es bueno, y si que no estás contento, se devuelve el dinero. Y luego, además, cuando algún autor contrata más de un servicio, ponemos a su disposición a un editor o una editora para que le acompañen a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Porque normalmente, como es un proceso, pues empieza a lo mejor por la corrección, luego hay maquetación, luego hay portada, luego a lo mejor hay publicación y posicionamiento en Amazon. Bueno, pues hay una editora que le va informando. El autor puede consultar cualquier duda a lo largo del proceso porque le surgen dudas, y es lógico. Y bueno, pues no es un sello editorial, pero sí va a estar acompañado por un editor o editora. Claro, sí, claro, a eso nos referíamos, que vosotros como intermediarios, digamos, contactáis al comprador-vendedor, por así decirlo, por simplificarlo mucho. Entonces, como ese nexo de unión, os vais a preocupar que tanto el comprador sea de fiar y el vendedor también sea de fiar, es decir, que la relación sea fructífera, por así decirlo. Claro, exactamente. Por eso todos los requisitos que hemos visto antes, que pasáis los filtros de calidad para saber que todos los profesionales que están dentro de esta plataforma realmente cumplen con los requisitos, las expectativas, para que luego la persona que los va a contratar estén contentos. Exacto. Es el mismo caso, volvemos a Airbnb, es que es lo mismo. Se llama Marketplace, es un Marketplace. Estupendo, pues ha sido muy interesante conocer esta plataforma. Te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada y nos hayas explicado con tanto detalle editatulibro.net. Estamos encantados de conocerlo, y seguro que mucha gente que nos esté escuchando y esté pensando en editar el libro y no saber dónde hacerlo ni con quién, pues creo que le hemos dado la solución perfecta para que pueda cumplir su sueño y tener ese libro en sus manos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.